Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. La elección del pasado 2 de junio nos dejó la imagen de una victoria muy clara por parte de Morena en todo el territorio. Sin embargo, cuando uno empieza a rascar un poco más en las cifras, empieza a revisar cómo están las fuerzas políticas en lo largo y ancho del país, las identidades partidarias reaparecen. Y esto yo creo que es importante para conocernos como mexicanos mejor, qué es lo que está ocurriendo, somos todos nos pintamos de guinda. Pues no, resulta que hay cosas que debemos de destacar, que tienen que ver con los partidos minoritarios, que tienen que ver con el partido en el gobierno, que tienen que ver con el paso del tiempo sobre la identidad de los partidos. Y es por ello que hemos invitado a alguien que ya nos ha acompañado en otra ocasión, Willibald Sondleiter, que ha estado aquí ya, en el 21, creo, estuviste por acá, y que tiene, no por nada, una serie de gráficas muy significativas, delatadoras de una nueva lectura de las elecciones. Bienvenido. ¿Por dónde comenzamos? ¿Qué tanto es tantito de diversidad, como lo publicaste en un artículo de pluralidad, o todo es guinda? Mira, estamos acostumbrados mucho a las encuestas de opinión, que agregan el país como si fuera una sola pirámide. Y se nos olvida que hay diversidad detrás de la... No es una pirámide en México, es un conjunto de pirámides que podemos desagregar territorialmente. Entonces, veamos, el triunfo de Sheinbaum es arrasador y sorprendió y estaba dentro de los escenarios que teníamos, pero de un escenario muy poco probable. No se trata de subestimar la amplitud de la victoria. Lo que es interesante es que en realidad son dos coaliciones que compitieron y hubo una séptima fuerza que compitió. Entonces, cuando uno pasa de las coaliciones, de la distancia, del margen de victoria entre Claudia y Xóchitl Gálvez, que fue impresionante, cuando uno pasa de eso al mapa, digamos, de las 7 fuerzas que conformaron las 2 coaliciones y Movimiento Ciudadano, una de ellas va a desaparecer ahora, el PRD, y pues ya no aparece realmente en este mapa, pero cuando nos centramos en las 6 fuerzas que van a tener representación legislativa y vemos cuál es el papel que jugó cada una de ellas en la reconfiguración del mapa, es impresionante y aparece un mapa mucho más complejo que el mapa dicotómico que siempre vemos en la televisión, guinda, azul. Y lo podemos poner, ¿no? Ese primer mapa. Sería la primera lámina, pues es el mapa al que estamos acostumbrados todos, es básicamente el mapa de la coalición. Seguimos haciendo historia, minus Fuerza y Corazón por México, y lo que ven ahí es impresionante, 262 de los 300 distritos, gana el partido la coalición de Claudia Sheinbaum, llega en primer lugar a nivel distrital y hay solo 38 distritos a donde resiste Fuerza y Corazón por México. Este mapa es impresionante, ¿ok? Absolutamente. Pero... Esta es la foto que nos llevamos, la aplanadora guinda. El que gana. El primero que gana se lo lleva todo, ¿no? Porque además esa es la lógica de los 300 distritos. Están diseñados por el PRI para eso. Es la Cámara Legislativa, es la parte mayoritaria de la Cámara Baja. E incluso en su, digamos, territorio están hechos de tal forma que aún zonas urbanas que podrían tener un cierto peso de la oposición tienen una lengua, digamos, más suburbana, más rural, que ayuda a compensar. Esto es importante para entender el mapa, porque es una escala analítica compleja. Es muy distinta de la de los estados. ¿Por qué? Porque tiene más o menos la misma población. No está exactamente bien aporcionada, se llama apportionment. Sí, proporcionada. Pero tiene más o menos el mismo peso poblacional. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque lo que nos permite ver son las grandes ciudades, si se fijan en el mapa, Monterrey, el área metropolitana, Chihuahua. Cuando hay ciudades suficientemente grandes, esas ciudades aparecen como distritos pequeños en el mapa. Cuando el distrito es grande, significa que está compuesto por municipios rurales, que es más disperso, y efectivamente aquí ya tenemos un primer indicador importante de que lo azul
se concentra en distritos pequeños, urbanos, de mayor desarrollo. Bueno, esta gráfica también lo que te indicaría es la necesidad de la representación proporcional, porque como decía al final de cuentas Carlos, bueno, pues es un distrito, los distritos, lo sabemos desde hace muchísimos años, generan esta distorsión, como en Estados Unidos también en las elecciones se da esta desaparición de las minorías, ¿no? Pero lo interesante de este mapa es que te dice eso y como lo que estás explicando tú, los territorios que ganó la oposición como son tan chiquitos, casi no se ven en el mapa. Ese es un primer problema. Vamos a ver otros más adelante. Totalmente, pero excelente porque en realidad hay una cuestión de fondo que tiene que ver con la representación. Estos son los 300 de los 500 escaños. Los otros 200 escaños son absolutamente clave porque es a partir de la creación primero de 100 escaños y luego de 200 escaños plurinominales que se logró equilibrar este sesgo mayoritario que tienen todos los sistemas mayoritarios. Así es. Con una cláusula muy interesante que fue el partido que gana no puede tener más del 8%, el partido que más obtiene no puede obtener más de 300 distritos, y lo que Morena jugó muy bien es, no soy un partido, somos 3, somos la coalición Sigamos Haciendo Historia, que como veremos, cada partido sí tiene su identidad propia. Esa es la segunda clave de la elección. Hay que distinguir claramente entre la coalición, Morena, Verde, PT y Morena. ¿Me explico? Claudia Sheinbaum lo que logró fue agregar una coalición sumamente potente en la que cada uno de esos partidos jugó un papel muy importante y esto lo vamos a ver en el mapa de la lámina número 4, si lo podemos afichar. Aquí ya aparecen 6 colores distintos. En guinda oscuro tenemos ahora sí efectivamente los 36 distritos oscuros a donde Morena arrasa como partido. 58.5% del voto es realmente impresionante. Se concentra fuertemente en Tabasco, el estado de Andrés Manuel López Obrador. Se expande a través de Veracruz, sube hacia Tamaulipas, ¿se dan cuenta? También en Guerrero, Acapulco. Sí. Y vemos en Sinaloa, una parte de Sinaloa se pinta en ese color, Baja California, Ciudad Juárez. Ahí Morena tiene una fuerza realmente impresionante como partido político. Luego vemos en Café Claro, ahí ya Morena son 63 distritos, es una franja más amplia, pero ya solamente Morena cuenta con 45.7% en promedio, es decir, que tiene una fuerza no mayoritaria. Es un poco la misma fuerza que tuvo el PRI en los 90. Es el más grandote por mucho, pero ya no es hegemónico. Y no es Y mayoritario. 55% está del otro lado. Y no es, totalmente, no es mayoritario. Es decir, que acá se empiezan a volver clave los aliados, ¿ok? Pero los aliados son sobre todo clave en la zona que aparece en rojo, ¿se dan cuenta? Que son 74 distritos. Acá se ven más grandes porque son esencialmente distritos rurales, campesinos dispersos. Y ojo, acá el PT y el Verde suman 22.3%. Es decir que uno de cada 3 votos de la coalición provienen del Verde y del PT. O por ponerlo de otra forma, es más grande que el PAN a nivel nacional. Es más grande que el PAN Como a proporción nivel del nacional. voto Es en esa zona. En esa zona, por supuesto. Sí, en esa zona, por supuesto. Sí, pero Pero para dar una a nivel idea del nacional, peso. Pero sobre todo, te das cuenta, ahí Morena necesita esos aliados. Es la mitad de Morena, ese pedazo. Es el 33% de Morena. Es uno de cada 3 votos. sin la alianza, sin la coalición ahí, no hubiera ganado Morena. Morena tiene 44 puntos, 44.3, y el Verde y el PT le aportan 22.3. La mitad. Es decir que, pero ya con esa tercera parte, ya llega al 66%, que son 2/3 partes, y se transforma de nuevo en una fuerza hegemónica, digamos, no hegemónica, pero claramente predominante, muy difícil de vencer. Ahora, yo entiendo bien el peso del Verde en Chiapas, porque pues, han tenido un gobernador verde y se volvió a refrendar. Me queda menos claro cómo lo logran en las otras entidades. Chiapas, efectivamente, hay 3 colores en Chiapas, ¿ok? Está el rojo es la coalición,
Pero luego, ojo, en Palenque aparece un distrito, Palenque es el distrito a donde fue legisladora la prima de Andrés Manuel López Obrador, a donde el verde tiene más peso que Morena, que también es el caso en San Luis Potosí. En los 7 distritos de San Luis Potosí que se destacan acá, acá el verde tiene 34.5% y Morena tiene 25.4%. Es decir, que el verde es más fuerte que Morena. ¿Ok? Es fascinante. Es interesantísimo. Y luego en Chiapas, todavía en los altos de Chiapas, San Cristóbal de las Casas, Chamula, Tenejapa, Sinacantán, aparece una manchita en verde claro, que es el mismo color que tiene todavía Coahuila, ¿se dan cuenta? Y es ahí que sobrevive el PRI, que el PRI todavía tiene 38.7% y está prácticamente empatado con Morena, que tiene 38.6% en estos territorios, en Coahuila y en los altos de Chiapas, curiosamente. ¿Se dan cuenta? Chiapas tiene como esta configuración que se vincula con San Luis Potosí, con Coahuila y con el resto de la zona rural, campesina, que apoya esta gran coalición de Morena. Y pues nos faltan 2 fuerzas para terminar el mapa. El Movimiento Ciudadano, pues claramente a nadie sorprenderá que se concentra en Jalisco y en Nuevo León. Es más sorprendente y relevante que también se concentra fuertemente en Campeche. Y acá, para darles las cifras, 28.8% contra 30.4% para Morena. O sea, muy cerca. Y otra vez hay que subrayar, Campeche ve grandotote, pero es muy poca población. Totalmente, son 2 distritos, no aparece la capital, porque la capital no es suficientemente grande para tener un distrito pequeño. Totalmente, por eso desaparece la capital. Exacto. Y el otro tema bien interesante que platicábamos antes de entrar al aire es qué le pasó a MC en Nuevo León y Jalisco. Esto es realmente sorprendente, no se va a ver acá por la lógica de cómo se agregan aquí los datos, pero cuando uno contrasta 2018, 21, 24, hay algo muy sorprendente, es que Movimiento Ciudadano crece en muchos distritos, pero pierde votos, curiosamente, en Jalisco y en particular en Guadalajara, y es por eso que se volvió en parte reñida la elección en Jalisco. En Jalisco, en función de la elección que toman, van a ver que llegó o en primer lugar en la de gobernador o en tercer lugar en ciertas elecciones. Se dividió en 3 el voto, hay mucho voto cruzado, pero sobre todo no se consolidó realmente como la primera opción en Jalisco. Y para MC es una tragedia porque es el partido que mejor le va desde el punto de vista del crecimiento del voto, pero al dispersarse a lo largo del territorio nacional, su proporción de distritos es tan bajo que queda muy subrepresentado en un gran contraste con el verde. O sea, MC y verde son como polares en términos de son grandototes, les va muy bien en el número de votos, pero al verde le va espectacular en el número de diputados y a MC le va bastante mal. Si quieren regresamos con eso, tenemos que ir a un corte y también con lo del voto cruzado. Estamos aquí en Primer Círculo platicando, desmenuzando la elección del 2024. Estamos aquí en Primer Círculo revisando con Billy Baltzon Leitner el mapa más fino de lo que ocurrió el 2 de junio. Y nos habíamos quedado con MC y tú querías regresar a MC y ver algunas de las características, ¿no? Yo no diría que es una tragedia en realidad. Pasó de 4.6 a 11.3% y tuvo un empate técnico con el PRI. Quedó entre el tercer y el cuarto lugar y va a ser probablemente la tercera o la cuarta fuerza más importante. Es decir, efectivamente es un éxito contundente. De hecho, es sorprendente, tiene un perfil nuevo, distinto. O sea, la campaña fue un éxito. Un exitazo, pero en términos de representación es donde está la tragedia. Pues no sé si es una tragedia, no sé si es una tragedia. De nuevo, lo que es interesante es que no se está consolidando como una fuerza territorial con bases leales, ¿me explico? Es decir, que está perdiendo bases a donde estaba gobernando. O sea, yo creo que el MC, el secreto del MC es el voto de castigo, es captar el voto de castigo.
El problema que está enfrentando es que está siendo objeto de un voto de castigo él mismo. ¿Ok? Pero más allá de eso... Eso es muy bueno. Vamos a me parece una gran cosa que no había visto. En los dos lugares que gobierna, sobre todo Nuevo León, donde salió una cierta información sobre presuntos actos de corrupción del gobernador, fue un cambio interesante de lo que se esperaba del voto. Hubo un castigo a ese gobernador, ¿no? Es totalmente intuitivo. Ellos juegan la carta de una fuerza nueva, que además es un poco paradójico porque tienen algunos cuadros que no son muy jóvenes y que no son muy nuevos. Que no son tan nuevos. Y que, por ejemplo, fueron gobernadores de Veracruz bajo las siglas del PRI a finales de los 80, ¿no? No es un partido nuevo, pero lo que sí tiene es que tiene una cohorte de nuevos liderazgos jóvenes, dinámicos, que han logrado hacer crecer el partido de una forma real, mucho más allá de lo que se ve en este mapa. Aquí este mapa no es muy bueno para captarlo, tendríamos que ver el mapa de la diferencia que hubo del crecimiento que tuvieron, que es un crecimiento continuo desde 2018, y creo que pues sí tuvieron un éxito rotundo. En contraste con el PRI, ¿se dan cuenta? Empataron al PRI. El PRI en realidad pues perdió, no la mitad, pero cerca de la mitad de sus electores. Ya solo le quedan estos 8 distritos, estos 9 distritos en Coahuila y en los Altos de Chiapas, y tiene una tendencia hacia la baja, claramente. Se está debilitando y perdió, sobre todo, todas sus bases rurales y campesinas, y se transformó en algo muy raro. Muy raro porque perdieron la elección de mayoría en el Senado, por ejemplo, en Coahuila, que habían ganado la gobernatura solo un año antes. Sí. Y sobre todo, mira el mapa, Durango. ¿Qué pasó con Durango? ¿Por qué Durango se pintó de café si es uno de los últimos bastiones que tenía el PRI? Y pues hay que ver lo que pasó en Durango, y está claro que el único territorio real que siguen controlando ahora electoralmente y políticamente es Coahuila, y lo que nos deja con la última fuerza, que es en realidad la fuerza más antigua del sistema partidista en México, que es el PAN. Lo que es curioso es que el PAN perdió 43,000 votos con respecto a 2018, muy pocos votos. En términos porcentuales pasó de 18.7 a 17.5%, pero ojo, cambió mucho su estructura territorial y su estructura socioterritorial, porque básicamente lo que pasó es que perdió también sus bases en el campo, sus bases campesinas, sus bases indígenas, que había logrado construir con Vicente Fox y con Calderón, y se concentró muy fuertemente en sus principales bastiones históricos. ¿A dónde están estos bastiones? Se ven con claridad en el mapa, pues es evidentemente el Bajío, está ahí claramente Guanajuato, Querétaro, la capital sobre todo, no todo el estado, pero la capital, digamos, el corredor industrial que va hacia Aguascalientes, una parte de Morelia también en Michoacán. Luego podemos bajar hacia el área metropolitana. Vemos ahí también aparecer todavía el famoso corredor azul del Estado de México. Más chiquito, pero ahí está. Mucho más pequeño, mucho más duro, Huixquilucan, por ejemplo, ¿no? Y luego la parte panista de la Ciudad de México, evidentemente Puebla, una parte de Tlaxcala, y luego ya bajamos hacia Yucatán, Mérida, a pesar de que le fue muy mal, sigue teniendo fuerza ahí. También tiene fuerza en uno de los distritos cercanos a Cancún, en Quintana Roo. Y luego, si vamos de nuevo al norte, pues vemos que le fue bien en Tampico, en un distrito también de Tamaulipas, en una franja, que es una franja de maquilas, que va de Matamoros a través de Reynosa hasta Nuevo Laredo, a donde le fue muy bien. Y luego Chihuahua, Ciudad Juárez, Mexicali y un distrito de Tijuana, además de uno de los 2 distritos de Baja California, el de La Paz. ¿Okay? Ahora, estábamos hablando también de la identidad partidaria y del voto cruzado. Estas gráficas lo que nos demuestran es que hubo más voto cruzado, más selección, más observación de los candidatos. O sea, uno hubiera pensado, por ejemplo, que Yucatán iba a ser
un estado panista por identidad partidaria y de pronto votaron por un gobernador que es de Morena, ¿no? O sea, Que viene del PAN, es interesante. viene del PAN, pero es de Morena. Entonces, no les importó demasiado decir, va por el otro lado. Lo observo a él más que a la identidad Y del PAN, vimos, ¿no? ya lo mencionaste, muchos lugares donde ganó, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, Guanajuato, pero ganó la candidata del PAN PRI-PRD, Sí. con un diferencial de voto bastante amplio en los dos casos. El único estado que gana Xochitl es una ciudad, que es Aguascalientes, que donde pues, ya no se compensa para la coalición, sigamos siendo historia del campo, porque casi no hay. Ahora, traes una serie de cuadros, de gráficas, que parecen muy interesantes, que tratan de mostrar o que muestran nivel de voto respecto a escolaridad. ¿Por qué no nos los explicas? Pues veamos rápidamente lo que significan estas gráficas rápidamente. Es cada punto que van a ver aparecer en la pantalla es uno de los 300 distritos. Y cada punto se sitúa en dos ejes. En el eje horizontal situamos el nivel de escolaridad. Cuando nos movemos de los 60 distritos que están en rojo hacia los 60 distritos que están en color azul, vamos pasando de niveles muy bajos de escolaridad a los niveles más altos de escolaridad. ¿Ok? Entonces, cuando nos movemos de la izquierda a la derecha en ese eje, eso nos permite ver qué es lo que pasa con el promedio que recibe cada fuerza política en el eje vertical. ¿Ok? En el eje vertical tenemos, por ejemplo, la participación, los nulos, el PT, el Verde, el PRD, el porcentaje que obtiene cada partido, cada fuerza, en esos segmentos que dividimos en 5 quintiles, un poco para visualizar cómo evoluciona, digamos, el promedio de cada una de las fuerzas. Pero fíjate, aquí es muy interesante porque esto echa al piso la vieja teoría de que a menor nivel educativo, mayor participación, los acarreos rurales, etcétera. Y de pronto aquí traes ya una alta participación en niveles educativos más altos, ¿no? Esto es algo particularmente complejo en México. Ha venido cambiando constantemente desde los 70. México fue el país en el que las bases rurales más marginadas votaban más. Luego, en los 90, eso cambió. Vicente Fox, por ejemplo, en 94 esto cambió mucho, en 97 y en 2000 Fox se benefició de una fuerte movilización de clase media y luego volvió a revertirse. Clásico, digamos. Volvió a revertirse y ahora lo que tenemos es que sí volvió a reaparecer, pero te das cuenta, es una U. No es realmente una correlación positiva. Es una correlación que incrementa en los segmentos con menor escolaridad, pero incrementa sobre todo en el segmento de mayor escolaridad. Y como se ve ahí, hay menos puntitos en ese sector, porque los puntitos están concentrados en el sector de menor nivel educativo, porque ese es una mejor foto del país, digamos. Tienen nombre y apellido. Es la Benito Juárez. Es la Benito Juárez la que jala artificialmente. Esto no es una regresión lineal, es una regresión Loess. Entonces ahí la Benito Juárez, que es un outlier, jala la curva hacia arriba y la vemos aparecer como en el extremo arriba, ¿no? Es ahí que hay una participación súper elevada y el nivel de escolaridad más alto en todo el país. Porque si ves Chiapas, encontrarías si nada más te centraras esto en Chiapas, se vería muy distinto. En Chiapas tenemos sobre todo distritos rojos y algunos en color rosado, y pues Tuxtla Gutiérrez todavía no aparece mucho en azul, probablemente está en el verde. Pues si te parece, nos vamos al comportamiento de abajo de los 3 partidos que conforman la coalición Sigamos Haciendo Historia, que el PT y el Verde sí parecen tener como lo que uno esperaría, concentrado en los niveles de menor escolaridad, pero Morena tiene otro patrón. ¿Por qué no nos lo explicas? Pues veamos, la participación es lo que agrega todo. Veamos primero, lo más intuitivo son los votos nulos. Estos tienen un padrón clásico, que sí es universal, hay más votos nulos a donde hay menos tasas de escolaridad. Ahora, fue muy baja la proporción de voto nulo en la elección. Es un numerito chiquito.
Pero varía entre, Varía muchísimo. entre Sí, varía 1 mucho. Entre 3 y 1. 3 y puede alcanzar más de 4, prácticamente 5 en algunos Sí, distritos. pero sigue siendo. Lo que es útil es contrastar esto con el PT y con el verde, porque curiosamente tienen el mismo perfil. Sí, curioso. Sí. Entonces, eso lo que significa es que el verde y el PT, las bases que tienen, que vimos, se concentran claramente en distritos rurales más marginados con menores tasas Y de lo que escolaridad. te dice es que parte de la participación solo se explica por la participación de PT y PBM. Absolutamente. El PT y el PBM es lo que Sí, explica por sí. qué la curva de la participación no es una línea recta. Sino que tiene esa forma. Absolutamente. Y el Verde era en sus orígenes un partido de clases medias Medias. muy concentrado en la Ciudad de México. Se transformó en otra cosa. Desde que ganó la gubernatura en Chiapas en 2012, por definición se transformó en algo muy distinto. Ahora conquistó en 2021 San Luis Potosí, que es un estado también heterogéneo, similar a Chiapas. Tiene una capital con mucho desarrollo, pero el estado es heterogéneo y tiene zonas rurales marginadas. Y lo que es interesante, se dan cuenta, es que estos dos partidos le aportan un electorado completamente complementario a La Morena, Morena, sí. que no tiene o no tenía muchas bases. O sea, el mayor éxito de Morena está todavía en los segmentos intermedios de escolaridad. Y en cambio acá, gracias a las bases del PT y del Verde, cuando ven la coalición, seguimos haciendo historia arriba, pues se dan cuenta que ahí sí ya aparece claramente el éxito que tiene la coalición en estos distritos en rojo, además, si los Sí, recuerdan, sí. que son a donde le Menor aportan escolaridad. 1 de cada 3 votos el Verde y el PT. Bilbao, es realmente apasionante lo que nos has presentado el día de hoy. Por desgracia tenemos que despedir el programa, pero... Pues yo creo que lo despidan nada más diciendo rápidamente qué pasó con No, el es que ya PAN. no tenemos que ir. Ya, tú tienes el Es que tiempo yo tengo ahora. el tiempo. O lo Perdón, cortamos, Carlos, o lo- podremos quedar. o cortamos los nulos o algo. Yo diría, lo que es fascinante, se dan cuenta, es el perfil del PAN. Lo que pasa con el PAN es que esta reconcentración en los distritos más prósperos, con mayores niveles de Sí. educación, se acentúa. Es decir, el PAN como que se va hacia el hueso, hacia la estructura ósea del partido, pierde toda la grasa que tenía, pierde buena parte del músculo que tenía y se queda con los huesos. Y Que, pues, que es el sector de mayor nivel educativo. que es claramente muy fuertemente concentrado. La Benito Juárez es el punto más elevado, claramente. Bilbao, mil gracias. Lamentamos no tener más tiempo, pero ya regresarás a lo mejor a alguna otra sesión de análisis y de pensamiento. Mil gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en la próxima emisión de Primer Círculo. Y a ustedes por acompañarnos en este viaje sobre la geografía electoral de nuestro país. Hasta la próxima.